Una estrategia, ¿para qué sirve? Sirve para justamente dirigir tu empresa hacia donde vos quieras ir. Entonces, es necesario tener una estrategia. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Muchas veces la estrategia se la confunde con lo que se suele decir planeamiento estratégico, que no es lo mismo. El planeamiento viene después de tener una estrategia. ¿Qué pasa? Es mucho más fácil ponerse a planificar que armar la estrategia, porque muchas veces no se sabe cómo hacerlo, no se sabe bien para qué es, hay mucha incertidumbre sobre cómo armar una estrategia y de eso es lo que vamos a hablar ahora, hoy, en este episodio. Genial, bien, a mí me interesa, Caro, lo que estás diciendo entre la diferencia, porque en la diferencia, ¿no? De qué es una estrategia y qué es un planeamiento, a veces muchos nos hace ruido, nos quedamos pensando, sobre todo recordando ya lejos de hace tiempo cuando empecé un poco a manejar esta terminología y a charlarlo en algunos ámbitos con el equipo y demás, estaba como esa línea delgada de cuál es el alcance de la estrategia y cuándo empieza el planeamiento. Así que enfocarnos en eso como para que a los que nos están escuchando vean bien la diferencia, me parece que está súper, súper bien. Además, también se suele confundir, voy a primero dar las cosas que no son. O sea, dijimos, la estrategia no es lo mismo que un plan y tampoco es lo mismo que la visión. Porque suele pasar de que uno dice, bueno, para armar la estrategia tengo que ver cuál es la visión de la empresa. Sí y no, la visión puede llegar a ser parte de la estrategia, pero no está completa. Voy a dar un ejemplo de visión. Voy a dar dos ejemplos en realidad. Por ejemplo, una visión personal puede ser, voy a estudiar abogacía para que ninguna persona más vaya a la cárcel injustamente. Esa sería como una visión, como algo bien grande a donde yo quiero dirigir mi vida, por ejemplo. Y para una empresa podría ser, voy a armar una empresa de reciclaje para limpiar el mundo. Entonces son como expectativas súper grandes puestas, como quien dice, al universo, expuestas hacia afuera, y es una idea global, no es una estrategia. Entonces, bueno, ya que dijimos ahora que no, vamos a decir que sí es una estrategia. Bueno, la estrategia es dar una dirección hacia un lugar donde yo quiero ir. O sea, la visión, como dijimos, puede ser parte, porque quiero ir hacia ese lado, quiero ir hacia ser un abogado, quiero ir hacia limpiar el mundo. Pero lo que sucede es que para armar una estrategia yo tengo que revisar otros niveles también de compromiso que voy a tener con esa estrategia. Por ejemplo, tengo que pensar a nivel global, que podría llegar a ser esta visión, quizá un poquito más detallada. Después, al nivel del negocio, bajando aún más un poco de detalle. Y a nivel de función de áreas que tenga dentro de mi empresa. Ahora vamos a ver justamente cómo podemos solidificar nuestra estrategia con algunas preguntas que vamos a comentar. Entonces, como recapitulando un poco, me quedé en lo de la visión porque recuerdo allá hace tiempo cuando estudiaba que decían, bueno, lo primero que uno se plantea es la visión y la misión de, de la empresa, entonces uno empieza a escribir y como así, bueno, se plantea qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Pero bueno, me suena un poco más, o quizás nos suena un poco a todos, y ahí aprovechamos para que me corrijas, claro, que la estrategia es más como el cómo, quizás, ¿no? O sea, algo, una cosa es el qué, cómo me veo en la visión, decir, bueno, me imagino así, me imagino haciendo esto para esto, y después la estrategia empieza a ser como, bueno, ¿cómo haría esto? Sí, la estrategia puede tener parte del cómo, se refiere más que nada a el para qué voy a hacer las cosas, el qué, y tiene también un poquito de cómo, como bien dijiste. Eh, pero son como preguntas súper claves que yo me tengo que hacer. Por ejemplo, ¿en qué industria yo me voy a posicionar? Es algo que lo tengo que tener claro desde que comienzo. ¿En qué países voy a trabajar? ¿Con qué mercados voy a interactuar? ¿Qué producto voy a tener? Que parece tonto, digamos, porque uno dice, ah, pero eso yo ya lo sé, pero no nos pensamos realmente, no nos sentamos realmente a pensarlo y a bajarlo a papel, por decirlo de alguna manera, para tener realmente claro hacia dónde voy. Entonces muchas veces termina sucediendo
de que yo no tengo tanta claridad cuáles son mis clientes, a dónde voy a ir, cuál es el diferencial que aporto, y termino yéndome de dirección. Dijimos que estrategia es darle una dirección hacia dónde vamos, pase lo que pase. Es como apostar, digamos, apostar a ir por un camino que nosotros decidimos tomar. ¿Y qué pasa? También esto que decía, por lo que es muy difícil a veces sentarse a hacerlo, es porque tenemos mucha incertidumbre. No sabemos si nos va a salir bien, es una apuesta. Nos puede salir bien, nos pueden salir mal. Lo bueno es saber a dónde vamos, entonces, y hacer todo lo posible para ir en esa dirección. Claro, excelente, clarísimo, Caro. Bueno, entonces ahí en las preguntas, yo creo que una de las que a mí más me quedó pensando cuando también en su momento encaré algún proyecto era lo del mercado o lo del público objetivo, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, tengo este producto, no sé, hasta voy a vender zapatillas, por decir algo, y zapatillas personalizadas, por ejemplo, y a veces uno dice, bueno, no sé, mi público son todos a los que le interese personalizar una zapatilla, pero quizás tendría que hacer más preguntas, hacerlo un poco más profundo, como decir, bueno, ¿cómo va a ser la logística después? Y ahí, bueno, si digo, bueno, voy a vender a todo el mundo, voy a tener que después planificar una estrategia de logística o voy a tener que hacer alguna otra cosa. Entonces creo que está bueno plantear esto de que es como un análisis preliminar sumamente importante, aunque nos parezca obvio, porque muchas cosas creo que a veces nos parecen obvias, ¿no? O sea, son conceptos que uno dice, ay, pero no sé, es como hacer la lista del súper, ¿no? Es como obvio que uno la hace cuando lo compara con una lista de tareas para hacer o cosas así, las famosas to-do list de un trabajo. Sí, pueden ser obvias, pueden ser conceptos que uno los maneja así medio de taquito, pero cuando los empezamos a dar mucho por sentados, aparece eso que decís vos, que quizás no tengo bien definido eh, la estrategia, no termina estando bien definido algo o bien diferenciado un concepto del otro y ahí empiezo a arrastrar quizás ruido más adelante. Exacto. Sí, te voy a dar un ejemplo práctico de un caso que sucedió. Me parece que era la empresa Southwest de aerolíneas de Estados Unidos. Era una empresa muy chiquitita de aerolíneas que en su momento disrumpió el mercado porque dijeron, bueno, queremos ser más competitivos y queremos empezar a ganar terreno dentro de lo que es la industria de aerolíneas. Y empezaron a hacer lo que en ese momento no se conocía todavía, los viajes low cost. Entonces dijimos, nosotros somos una empresa muy chiquitita, ¿cómo podemos hacer para ganar un poco de mercado dentro de esta industria? Entonces tenían ahí súper clara la industria en la que iban a trabajar, tenían ya cierto equipamiento, ciertos recursos en aeropuertos pequeños. Entonces lo que hicieron fue decir, bueno, nuestros aeropuertos son pequeños, queremos nosotros gastar menos, que sean menores nuestros costos para poder competir con los grandes y que no se vaya tanto de número eh, para el cliente. O sea, pensaban también mucho en los usuarios de las aerolíneas. Entonces empezaron a hacer ciertos recortes comparado por ahí con las grandes aerolíneas y dando siempre la mejor calidad de servicio al cliente. Por ejemplo, a diferencia de las otras aerolíneas, ellos empezaron a vender sus pasajes online, que en ese momento no era habitual. De esa manera se ahorraban muchos costos. Por ejemplo, dejaron de dar los alimentos dentro de los viajes porque eran viajes cortos, se enfocaron solo en viajes cortos y de esa manera lograron ir conquistando el mercado y bueno, ahora es una de las empresas grandes, tengo entendido, y fue ganando mercado dentro de lo que era Estados Unidos, ¿no? Pero al principio se concentraron con lo que tenían, cómo iban a disrumpir ellos el mercado, cómo iban a ser más competitivos que el resto y cómo se iban a diferenciar. Entonces, eso es súper importante de hacer esa apuesta, como digo, ¿no? Porque realmente fue una apuesta, decir, nosotros esto es lo que tenemos, nos queremos consolidar en el mercado y vamos para este lado. Les podría haber salido también mal, entonces la incertidumbre es un factor muy importante, pero hay que tomar una decisión. Ejemplo claro de tener la estrategia bien definida, el público objetivo, también, por decir, bueno, o sea, si voy a ir por vuelos baratos o vuelos cortos, entonces siempre voy a tener un mercado
que quizás inclusive hasta podían en algún momento tenerlo bastante cautivo, porque si la oferta que ellos hacían era mucho mejor, ¿no? O sea, empezaron como decís, a crecer y a tener una expectativa. Obviamente siempre nos puede salir mal, creo que eso es importante de tenerlo en cuenta siempre que uno apuesta, es como lo decimos un poquito ese salto de fe, decir, bueno, a ver, esto es mi estrategia, esto es en lo que voy a fundamentar después mi plan y bueno, nos puede salir obviamente bien, nos puede salir mal, pero con un análisis exhaustivo, con un proceso de trabajo bien orientado quizás a los objetivos, a la mejora, al análisis, a un seguimiento, es bastante factible que uno llegue a cumplir con el objetivo. Obviamente que, bueno, también está eso de dentro de mi objetivo, dentro de mi estrategia, dentro de mi visión, ¿no? Y todo lo que uno plantea al principio, también tener un poco la flexibilidad, ¿no? De decir, bueno, a ver, estoy llegando a estos hitos, este se me está alejando, ¿por qué? O tengo que dar ese recalculando, ¿no? En algunos casos que también se da. Esto más que nada lo digo porque a veces uno dice, bueno, tengo la estrategia súper aceitada, tengo mi visión, tengo mi misión, tengo inclusive mi plan estratégico que como dijiste es otra cosa, pero también lo tengo y sin embargo veo como que se me está yendo, se me está torciendo el barquito. Bueno, a veces puede pasar, ahí está lo de puede fallar, me puede cambiar a veces el entorno, el contexto, ¿no? Entonces, quizás el plan que hoy estaba destinado al éxito, ¿no? En un tiempo lo tenemos que ajustar. Eso también habría que tenerlo en cuenta, de decir, bueno, soy flexible con respecto a todos estos conceptos. Lo bueno de la estrategia es eso, que te da la dirección y como bien dijiste, después planificar es hacer todo lo que yo tenga que hacer, ponerlos también sobre papel, pero ya de una manera quizá un poco más sobre cosas que ya conozco, porque el plan sí es un poco más bajado a tierra, más detallado, con lo que yo cuento hoy, por ejemplo, con las personas que cuento. El plan es como, digamos, la base, lo que te conecta a la tierra, pero la estrategia es un poco más volada, si se quiere, es una manera de decirlo, y es súper necesaria que esté clara. Entonces después cuando uno lo baja a un plan, ahí ya podés ir agregando todo lo que se necesita, qué es lo que tenés que hacer y podés ir variando sobre el plan. Por ejemplo, te encontraste con algún problema, bueno, el plan puede ir cambiando, puede ir siendo flexible y moverse, pero la estrategia sigue siendo ese norte, hacia dónde vamos como compañía. Un poco de ahí también viene el nombre, ¿no? De en qué dirección queda Roma. Justamente la idea de esto es decir, estrategia es igual a la dirección hacia la que vamos. Ahí todos los esfuerzos y ver si llego en avión, si llego en carreta o en qué llego, ¿no? O sea, es un poco eso, los medios y ir trabajando, ir planificando de forma tal de llegar a ese objetivo, ¿sí? Que bueno, como dijimos, o sea, nos puede fallar la estrategia, ok, no hay problema, se replantea cómo vamos a terminar haciendo eso. Si yo tengo bien claro el qué y bien claro lo que quiero, ¿sí? Después, bueno, podemos ir eh, paso a paso, dependiendo, bueno, siempre también de nuestras capacidades, de qué instancia estemos, ¿no? De nuestro proyecto, de nuestro emprendimiento, si es algo más de una estrategia personal, ¿no? De crecimiento como profesional, si dependo de un equipo, si tengo que hacer una planificación estratégica en distintos contextos, obviamente va a requerir a veces otras herramientas adicionales, otros tiempos, ¿no? O sea, en cada emprendimiento, cada proyecto, cada proceso es un mundo, por decirlo de alguna manera. Puede sonar que uno es como muy abstracto en esto, pero la realidad es esa, ¿no? O sea, siempre es mirar el contexto, tener la estrategia, el objetivo claro y a partir de eso, obviamente, poner manos a la obra. Por eso se suelen ir, digamos, en las empresas más a la planificación, porque es lo que yo conozco, es lo que puedo pisar, digamos, la tierra que puedo pisar y la parte firme que me puede dar como idea de hacia dónde voy. Y se olvidan de que la estrategia es súper importante, lo repito varias veces a esto.
porque la planificación, claro, nosotros ya sabemos quizá con qué gente puedo contar, qué perfiles necesito para mi trabajo, qué nivel de calidad. Es como, a veces se salta en la estrategia porque voy directamente a trabajar, ¿no? Sin ese norte que por ahí es necesario. Entonces, bueno, eso lo queríamos recalcar. Y algo que me suelen preguntar bastante, sobre todo últimamente, que se han puesto como de moda los famosos OKR, ¿no? Objective Key Results, que es una forma de escribir objetivos y medir sus resultados. Un poco como que están en parte reemplazando los KPIs, digamos, en cuanto a la moda, estoy hablando, no es que lo reemplacen totalmente, los famosos KPIs, que eran los indicadores que tomábamos en la gestión de los proyectos, ¿no? Esto bajándolo un poquito más, muchas veces se toma como que estos OKR van a reemplazar esa estrategia, ¿no? O en algunos casos donde está, a mi juicio, mal aplicado, digamos, terminan reemplazando la estrategia y se termina haciendo directamente una planificación de objetivos. No es que esté mal hacerlo, sino que te estás perdiendo de nuevo ese norte, hacia dónde vamos. Entonces termina simplemente en pequeños objetivos sueltos que no tienen un destino único. No sé si me explico ahí o estoy haciendo un lío. No, no, yo te sigo perfectamente. A ver, y vamos a repetir, vamos como de este lado, a ver si te entendí, o si creo que te entendí y no te entendí tanto, y quizás también los que me están escuchando están un poco ahí. O sea, yo lo que me llevo a decir, bueno, la estrategia, aunque seas, bueno, es un poco más volado y demás, lo veo como algo un poco más abstracto y también me trae un poquito el punto de, a veces uno dice, bueno, el concepto de la abstracción y nos pensamos que es, digamos, uno de esos dibujos que no entendemos qué son. No, a veces la abstracción es el pensamiento, ¿sí?, más amplio que podemos tener sobre algo sin bajarlo a cómo lo vamos a hacer. A mí, ¿qué me pasa? Yo también estoy mucho desde el punto, estuve en la parte de desarrollo. ¿Y qué nos pasa? Sabemos cómo programar o sabemos cómo planificar una entrega, ¿no?, de un proyecto y demás, pero muchas veces es como que decimos, nos tiramos a hacerlo tipo monitos porque sabemos qué hacemos, qué tenemos que hacer, pero nunca vemos el todo completo, nunca vemos el cuadro completo, nunca vemos la estrategia de dónde vamos, sino que empezamos como a unir o pegar partecitas que conocemos cómo son, ¿sí? Y me parece que eso es uno de los puntos donde a veces, aún conociendo lo que tenemos que hacer y aún teniendo un equipo increíble y aún teniendo un montón de infraestructura, creo que si no tenemos bien la estrategia de lo que queremos, ¿sí?, bien claro ese norte, como decís, Caro, nos perdemos en eso. O nos cuesta el doble llegar porque empezamos en algún momento, ¿sí?, empezamos a no estar viendo ese horizonte claro, porque se nos empieza a desdibujar, entonces no estamos seguros si llegamos o no a eso. Entonces, me parece que es el primer punto donde uno se sienta y dice, bueno, ¿cuál va a ser mi estrategia? ¿Sí? Y no reemplazarla, como vos decís, quizás con algunos conceptos que para algunos pueden ser bastante nuevos. Nosotros, como estaba comentando recién, Caro, queremos bajarlo lo más posible a lo cotidiano, ¿sí? Pero bueno, la idea es, está bien, tengo mis objetivos que pueden ser más puntuales, está perfecto que los tenga, que los planifique, pero también tener ese momento de la estrategia. Es como que, no sé, lo voy a llevar, y ahí me corregís, Caro, por ejemplo, como si yo quisiera, no sé, escribir un libro y tengo los capítulos, tengo un poco el nudo, la introducción, el desenlace, todo eso. Y bueno, tengo también un prólogo si quiero, pero no tengo el título, no tengo mi objetivo más primario, decir, bueno, yo quiero esto y quiero que este libro que tiene este título después sea el bestseller del año y cosas así. Entonces, es como eso que es lo que quiero. Después voy a planificar cómo hacer eso. Pero se me ocurre que ahí lo podemos llevar a estos ejemplos más básicos. Yo no soy tan como Caro, esto es para los que están escuchando. Yo soy más del palo técnico, entonces hay algunas cosas que sí las llevo a decir, bueno, lo quiero ver andando, lo quiero hacer. Entonces ella es como que me ordena un poco las ideas y de ahí trato también de llevarlo yo a mi entendimiento y a cómo a veces me doy vuelta
con el equipo de trabajo, que a veces es un poco más técnico, dice, no, queremos arrancar, no queremos una estrategia, no queremos esto, queremos empezar a meter mano. Entonces quizás también tiene que ver un poco con esa impaciencia, ¿no? De planear esa estrategia. Y ahora que uno de paso elegimos este podcast para estos finales y principios, ¿no? de año, como para que uno arranque con eso, con una estrategia. Sí, creo que es oportuno el tema, porque justamente si arrancamos el año tenemos que, si no tenemos una estrategia, es el momento de hacerlo para tener al menos una primera versión de nuestra estrategia para por lo menos este año e ir puliéndola con el tiempo en lo posible. Y como bien dijiste, también tendemos a, cada uno en su expertise, digamos, tiende a irse para donde mejor le sale, porque es natural, ¿no? El ser humano somos así. Eh, si nos sale más, por ejemplo, o si usamos una herramienta de una cierta manera y no hemos aprendido a hacerla de otra manera, o no hemos aprendido otras formas, o nos resulta mucho más cómodo ir de una cierta, utilizarlo de cierta manera, es como que nos quedamos ahí, ¿no? Nos cuesta por ahí cambiar de sombrero, como yo digo. Últimamente, ¿qué está pasando? Tenemos que, por más que tengamos más el sombrero, por decirlo de alguna manera, de la operación o de la ejecución de los proyectos, también un poco se exige por el contexto actual, esto de no saber hacia dónde vamos, de estar en incertidumbre y demás. Si tenemos ese norte, podemos ponernos el sombrero también de estrategas. Ahora se está viendo bastante esa necesidad de no solo tener, como digo, ese sombrero de pensador, sino también el sombrero de ejecutor y viceversa, ¿no? Entonces son momentos en donde uno tiene que como un poco hacer ese switch de cambiar y decir, bueno, ahora pienso en estrategia, ahora pienso en ejecución. Y si puedo hacer esa combinación, que no es nada fácil, claro, con esa combinación yo voy a poder realmente entender todo el negocio. Sobre todo si estoy como de manera, digamos, de nivel management o superior, es donde más tengo que entender el negocio. También, como bien mencionabas, me pasaba cuando comencé a trabajar, esto de decir, es típico que a veces lo decimos en los equipos, ¿no? Los de arriba se fumaron y tiraron que hay que hacer tal cosa, suele pasar mucho, porque no entendemos cuál es la estrategia final, o porque por ahí no tenemos tampoco el conocimiento para entender esa estrategia. Entonces, del otro lado, los estrategas también tienen que aprender a comunicarlo a sus equipos, hacia dónde vamos, comunicar ese norte, para que esa conexión se logre entre la persona que ejecuta y sepa por qué está ejecutando lo que está haciendo y el que lo programó o el que lo pensó a nivel de estrategia. Clarísimo, Caro, bien, buenísimo. Por lo menos a mí me quedó claro, obviamente esperamos que cualquier duda que haya con respecto de lo que estuvimos diciendo, eh, nos consulten, ¿sí? Hay algunos términos como los KPIs o KR o cosas que estuvimos comentando que seguramente van a dar después para alguna charla en profundidad si nos dicen que están interesados en ir viendo estos temas, ¿no? O sea, siempre van a surgir algunas cosas para profundizar, obviamente, aunque como mencionábamos, siempre tratamos de bajarlo a lo más coloquial todo, pero bueno, no podemos estar como muy alejados a veces de algunas terminologías como para que cierren los conceptos correctamente. Sí, por ahora tómenlos como herramientas que se pueden utilizar para los objetivos, en este caso lo que decíamos, ¿no? Para ir viendo los objetivos y cómo medirlos. Las herramientas, también otro día podemos hablar sobre las herramientas y la diferencia que hay, por ejemplo, entre tener una estrategia y después decidir qué herramienta voy a usar para llevarla adelante, ¿no? Lo que decíamos, la ejecución versus la estrategia en sí, el pensamiento de hacia dónde voy y la dirección. Bueno, como para cerrar un poco, daría 3 tips así muy generales, después se puede hablar muchísimo más sobre estrategia, esto es como para tener una mini conclusión. 3 tips que le podríamos dar sería apuntar a la estrategia de diferenciación, que por ahí también es la más fácil de visualizar.
¿no? Hay distintos tipos de estrategias, la de diferenciación es una, ¿no? Por ahí no querer ser el mejor del mercado, que también es, cuando estamos nombrando una estrategia, a veces se dice eso, quiero ser el mejor del mercado. Bueno, pero ¿de qué manera te vas a diferenciar? Más que ser el mejor, ¿en qué te vas a diferenciar? ¿En qué aspecto vos vas a ser el mejor? Por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, vender el pan más fresco y más crocante del mercado. Bueno, voy por algo muy específico. Ahora si yo digo, no, quiero ser mejor que Coca-Cola o quiero ser mejor que, bueno, estamos haciendo publicidad, perdón, que alguna marca, eso no nos sirve porque estamos todo el tiempo en comparación con otra y no estamos nosotros viendo cuál es nuestro diferencial y nuestro valor propio, ¿no? Eso por un lado. Entonces, estrategia 1, apuntar a diferenciarse. Perdón, tip número 1, apuntar a diferenciarse. Otra podría ser dar respuesta un poco a estas preguntas que estuvimos comentando. Si quieren después algún detalle más también nos escriben y las bajamos directamente a preguntas que puedan usar. O lo ponemos en la descripción del post, eso estaría bueno, lo ponemos en descripción del post. ¿Qué preguntas básicas son las que tienen que preguntarse? ¿No? Y al final plantear opciones. Esto no es un camino único de que la estrategia es fija, sino que siempre son opciones. Voy por acá, voy por allá, tengo también esta otra alternativa. Como decías, Caro, con eso dejamos un poco redondeados los conceptos, qué nos tenemos que preguntar, o sea, es como que queda tarea para el hogar, ¿no? De mirar lo que queremos hacer, el proyecto, hacernos esas preguntas y con eso poder ir redondeando las ideas, la estrategia más que nada, y bueno, luego, como dijimos, elegir las herramientas y demás, que bueno, en algún momento también podemos hacer algún podcast de herramientas, tanto más de gestión como de eh, tecnología, o sea, podemos ir charlando un poquito de eso. Podemos hablar de un montón de cosas que es nuestra idea también, ¿no? Llevar algunas ideas útiles para todos sus proyectos. Cualquier cosa que no se entienda, también nos comentan y haremos alguna ampliación cuando, cuando podamos en algún otro podcast, en algún otro episodio. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que les haya servido. De nuevo, si hay algo que queda ahí medio en el tintero, nos comentan y lo conversamos. Y estamos a disposición por si hay temas que necesiten o que quieran, de los que quieran saber, que quieran que nos explayemos un poco más. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Esto fue Dos Minas Hablando de Negocios. Muchas gracias. Los esperamos en nuestro nuevo podcast.